Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Él nos otorga esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes la clase bíblica. En este caso es la lección número 23, que tiene como título La función profética de la iglesia. Vamos a revisar la primera carta a los Corintios, capítulo 14, partiendo desde el verso 24 hasta el 33. Repito, 1 Corintios 14, 24 al 33. Leemos en el nombre de Jesús. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Para esta lección, la afirmación fundamental dice de la siguiente manera: la iglesia es comisionada por Dios para levantar su voz profética con el poder del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, está el versículo a meditar. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Después de estudiar esta lección, es objetivo de que el estudiante conozca el verdadero significado del concepto profecía del que se trata en este texto, que valorice la función profética de la iglesia en su misión en sentido general y que asuma una actitud de compromiso con la responsabilidad de la iglesia. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos, como es costumbre, esta clase está dividida en tópicos o secciones. Vamos a ver la primera sección, donde vamos a hablar de la función del don profético en la iglesia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que este don profético usado en la iglesia para la conversión. Nosotros en el libro de la carta a los Corintios, que es la que estamos considerando, podemos encontrar una de las listas en la que aparecen los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu
Vienen de una palabra que significa carisma, carismata, carisma. Y en término final, un don lo que significa es un regalo. Un regalo, no un premio, sino un regalo. Vale la pena tal vez que nosotros hagamos una diferencia pequeña entre lo que es un regalo y lo que es un premio. Un premio a usted se le otorga por alguna hazaña, por alguna labor que usted haya hecho, algún logro que usted haya obtenido, algún objetivo que usted haya alcanzado. Y como resultado, usted obtiene que se le da un premio. Un premio. O sea que el premio conlleva el que aquella persona que lo recibe haya hecho algo para que le haga merecedor de eso que está recibiendo. Cuando hablamos de regalo, el término regalo en sí mismo lleva implícito en que la persona que lo está recibiendo no lo está recibiendo como una retribución a algo que esa persona ha hecho. Y más cuando hablamos acá de dones del Espíritu y cuando hablamos de carismata, cuando hablamos de carismas que el Espíritu reparte, que el Espíritu da, el Espíritu, valga la repetición, de lo que estamos leyendo, la intención, la idea que subyace por debajo de todas estas ideas, es que quien es depositario de ese don no lo merece. O sea, de entrada estamos diciendo que los dones del Espíritu son regalos inmerecidos que hemos recibido a través del Espíritu Santo como miembros del cuerpo de Cristo, para que una vez esos dones sean activados en nosotros y los pongamos a funcionar en la iglesia, entonces cuando se activa ese don y ese don comienza a trabajar en la iglesia, sirve entonces de edificación, de salvación, de consolación. Entonces, Pablo habla de diferentes dones que da el Espíritu. Esta no es una clase acerca de los dones espirituales, ni es una clase per se para hablar de la profecía. Sería una clase aparte, una clase un poquito más extensa, una clase aparte, porque ahora solo nos vamos a concentrar en la función que tiene este don de la profecía en la iglesia. Pero creo que es necesario que veamos estos tópicos, estos aspectos. Dentro de los listados que se hace en el Nuevo Testamento de los dones espirituales, está Romanos en el capítulo 12, versos 6 al 8. Está Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. También lo podemos encontrar un listado de algunos ministerios que se pusieron en operación en Efesios, capítulo 4, verso 11, que son citas bastante conocidas por todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 también. Dentro de en la lista de Romanos y de Corintios aparece el don de profecía. Aparece el don de profecía. Entonces, es un regalo que el Señor le da a la iglesia. Está dentro de los dones espirituales. El don de profecía. Este don de profecía no es lo mismo que la función profética que veíamos en el Antiguo Testamento.
Solamente quiero aclarar un poco esto, ya que como dije antes, esta no es una clase de profecía. Entonces, pero sí es importante que sepamos, porque tal vez usted vea a una persona profetizando y usted tal vez se confunda pensando que esa persona es un profeta. En las Sagradas Escrituras hay ejemplos de personas que profetizaban o que profetizaron y no eran profetas. No estaban dedicados al oficio de ser profeta, al ministerio continuo de ser profeta. Por ejemplo, Saúl dice que en un momento el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó, pero Saúl no era profeta. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 29, el capítulo 21, verso 9 y verso 10, habla de un hombre que tenía unas hijas que profetizaban, unas doncellas que profetizaban. O sea, que cuando hablamos de la evidencia del don de profecía en la iglesia, no nos estamos refiriendo a lo mismo que el ministerio profético como el que tuvo Elías, Isaías, Malaquías, como los que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, que lo tenían como una función permanente. Aclarado esto, entonces, ¿para qué usa la iglesia el don de profecía? ¿Cuál es la función que tiene el don profético dentro de la iglesia? Bueno, entonces profecía, dos términos: pro, que significa ante, enfrente de, delante de, y el término fetes o fetes, que significa mostrar, dar a conocer los pensamientos de uno, es hablar, es decir. Por lo tanto, el profeta, el que profetiza, el que ejercita el don de profecía, es alguien que habla, o que predica, o que dice, expresa algo que ha recibido, una palabra que ha recibido. Dentro de la función de la profecía, sí puede estar lo de poder analizar, predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pero eso no es lo único que hace la profecía. Es bueno que nosotros nos despejemos de esa confusión de que un profeta es alguien que simplemente está para decir lo que va a acontecer en el futuro, que es alguien que está sentado todo el tiempo en un éxtasis, mirando cosas que van a acontecer más allá para decirlas y asombrar a todo el que la escuche. Esa no es la verdadera o la única función de la profecía. Vamos a ver. Entonces, punto A, como instrumento para la conversión. Cuando leemos el verso 24 de 1 Corintios 14, en este caso nosotros empezamos esta lección en el verso 24, pero yo le aconsejo a usted que en casa se lea el capítulo completo. Es más, si usted puede empezar desde el capítulo 12, va a tener una visión más amplia de lo que estamos hablando. Pero por razón de tiempo, por razón de programación, tenemos que ajustarnos a lo que trata la lección. Por eso le invitamos a que usted en su casa haga como los hermanos de Berea, que cuando recibían una palabra se iban a su casa a revisarla y a desglosarla para ver si era así. Muy bien. Entonces, Pablo está haciendo una comparación entre el hablar en lenguas y el profetizar. Bien. Entonces, está poniendo de un lado y del otro lo que es la profecía y lo que es lo que implica el hablar en lenguas. Entonces, los dones espirituales, todos son importantes, todos son importantes, porque todos son para edificación de la iglesia. Todos ayudan a levantar la iglesia, todos ayudan al crecimiento de la iglesia.
En eso estamos claros. Pero aquí, en el texto que hemos considerado, se está haciendo un énfasis en la profecía. De hecho, Pablo dice que él quisiera que todos profetizaran y que él entiende que la profecía es superior al hablar en lenguas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es alcanzar a los perdidos, es convertir al hombre, es llevar al hombre a que el Espíritu Santo, presentar al hombre ante Dios, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo convenza al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Y eso lo hace a través de la palabra de Dios. Lo que la iglesia debe hacer es predicar la palabra. La palabra, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a la persona, le convence, le trae a Cristo. Y ese es el trabajo de la iglesia, hacer que las personas sean convencidas por el Espíritu, llevarle al convencimiento y que estos lleguen a ir al camino verdadero que es Jesucristo. Entonces aquí se habla de que la profecía tiene preeminencia sobre el don de lenguas. Porque es preferible que usted pueda hablar en el idioma que la gente conoce y entiende y no hablar en una lengua, en un idioma que la persona no comprende. Entonces, Pablo en este capítulo está tratando de organizar la ejecución de los dones. Al parecer había un desorden con la aplicación, el uso de los dones espirituales. Se estaban haciendo en desorden. Había un entusiasmo muy marcado y esto llevó a que todos de alguna manera estuvieran hablando en lengua al mismo tiempo, estuvieran tal vez profetizando uno sobre otro, no se entendía. Entonces, él les está tratando de organizar, o sea que existen reglas de organización para poder utilizar adecuadamente los dones espirituales. Al parecer los corintios le daban mucho valor al hablar, al hecho de hablar en lenguas. Pero al parecer se estaban deslizando a hacer un uso indiscriminado de las lenguas, al abuso de los dones. Uno de los peligros en el que la iglesia puede caer es en el abuso de los dones espirituales. Debemos usarlos, debemos ejecutarlos, pero nunca debemos abusar de los dones. Entonces, habla de que él prefería que profetizaran. Yo quisiera ver el verso 4 del 14, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que el 5 dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Él está tratando de educar, de llevar a que la iglesia creciera y que madurara y que entendiera lo que tenía en sus manos para que le diera el uso correcto, el uso adecuado. Entonces, voy a ponerle un ejemplo. Tomemos que usted está en su casa, invita a un amigo, se pasaron el día trabajando, e invita a un amigo a su casa. Y usted tiene hambre, los dos tienen hambre y usted se pone a comer. Pero usted no comparte la comida con él. Entonces, ahora recuerdo una anécdota, una historia que me hizo
Mi padre, en una ocasión, cuando él era un jovencito, un adolescente, estuvo jugando en el estadio, en el play, con unos amigos, y al terminar hicieron una pausa y fueron a comer porque tenían hambre, qué sé yo, fueron a la casa. El amigo le dice, vamos a mi casa, vamos a mi casa. Le dijo, vamos a mi casa a comer sopa. Y cuando llega a la casa del amigo, mi papá, con su amigo, el amigo se sienta con una palangana de sopa frente a él y ya usted se imaginará el cuadro, el muchacho comiendo sopa y mi padre solamente lo estaba mirando. Se comió toda la sopa y cuando terminó de comerse la sopa, le dijo, ya comimos, vámonos a jugar. ¿Qué le parece? Él se comió toda su sopa y cuando hubo terminado dijo, ya comimos, vámonos a jugar. Pero mi padre todavía estaba lánguido porque no había probado ni un solo fideo. Imagínense esto, es la misma comparación que está haciendo Pablo con el hablar en lenguas en la iglesia, en público, y el que profetice. El que se faja a hablar en lenguas y que nadie lo está interpretando, entra una persona indocta, una persona que no conoce, una persona que no sabe, un nuevo, un neófito, entra y escucha a 5, 6, 10, 15 personas que todos están hablando en lenguas al mismo tiempo. Él llega, ve todo aquello, no entiende nada y se va. Es lo mismo. Aquellos estaban comiendo su plato de sopa, se estaban satisfaciendo porque él dice, Pablo dice, que el que habla en lenguas habla a Dios y dice que habla misterios por el Espíritu, o sea que no se puede menospreciar el hablar en lengua, no estamos hablando de eso, no nos vayamos por otro lado. Pero lo que él está diciendo es, no es igual que usted se exponga y se coma toda su sopa, se hable misterios con Dios, su espíritu se fortalezca, usted se siente, wow, ya comimos, vámonos a jugar. No es lo mismo que si usted agarra la olla de sopa, la parte, la divide y le dice al amigo, amigo, toma, cómete esta porción de sopa que yo me estoy comiendo, igual como la que yo me estoy comiendo, porque me la estoy encontrando muy buena. Los dos se alimentan, los dos resuelven su necesidad y al final el cuerpo fue edificado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Edificación para todos con el don profético. 1 Corintios 14, 29 al 33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si a alguno le fuere revelado algo, ¿verdad? A otro, entonces el que estuviera sentado, entonces que se calle el primero que estaba hablando. Entonces ustedes pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, lo que está diciendo es que, como vimos en el versículo 3, para mí el meollo, la parte central de todo esto está en el versículo 3, que dice, el que profetiza le habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice que Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de orden y que todo lo que se haga en las reuniones de adoración debe beneficiar y edificar a todos por igual. Las palabras que se utilizan deben ayudar a fortalecer la fe de toda la comunidad, por lo cual en la adoración comunitaria todo debe ser realizado en armonía y en orden. Dice, si van a profetizar,
Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué es lo que quiere decir él? Que vayan diciendo la palabra, que vayan hablando, que vayan exhortando, que vayan dando lo que han recibido de parte de Dios, y que haya alguien que vaya juzgando, que vaya dándole sentido, que vaya organizando, que vaya poniendo todo en orden. Dice, todos pueden profetizar, ¿eh? Todos pueden profetizar. Aunque no todos son profetas, pero cuando el Espíritu le da a alguien para que profetice, puede profetizar. Ahora, háganlo en orden. Dice, él recomendaba en ese momento a esa iglesia, les estaba recomendando que hablaran dos o tres y que los demás juzgaran. Todos tenían la misma oportunidad, pero con una participación por turno, para que se pueda entender lo que se está diciendo. Incluso, mira lo que dice el 30, si algo le fuera revelado a otro que está sentado, entonces el primero calla. Fíjense, esto no se trata de que hay dos en la iglesia que son los que siempre profetizan. Ellos son los únicos que han recibido y ellos son los únicos que saben. Son los profetas de la iglesia. Pablo le está diciendo a los corintios, no es que Juan y María son los únicos que van a estar ahí parados siempre. No, no. Si uno que está sentado recibe una profecía de parte de Dios, el que está parado allá adelante se tiene que sentar. Y ese se para y dice la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene un sentido para mí un poquito más amplio, en el sentido de que nos expresa a nosotros que los dones no son propiedad de nadie. Dios nos libre de que haya en nuestra iglesia personas que quieran administrar ellos los dones. Ellos son los que deciden quién profetiza, ellos son los que deciden quién es maestro, ellos son los que deciden quién tiene don de ciencia, ellos son los que aprueban o desaprueban quién tiene el espíritu o quién no lo tiene, ellos son los que aprueban o desaprueban quién está lleno y quién no está lleno. Eso no es así. El Espíritu Santo es dado a todos con liberalidad, sin restricciones. A todo el que ha buscado y se ha convertido y ha venido a Cristo, tiene el mismo chance de poder ejecutar los dones. Él está diciendo, ustedes no son dueños de la manifestación de los dones, ustedes no son dueños de lo que está pasando en el culto. Si tú estás ahí profetizando y de repente allá sentado hay uno que recibió una palabra y quiere pararse a hablar, no lo cohibas, déjalo que tenga su turno. Déjalo que tenga su oportunidad. Aquí Pablo está enseñando muchas cosas. Está diciendo, primero, tienen que ser educados y ordenados. No pueden hacer las cosas unos sobre otros. Tienen que organizarse. Segundo, los dones no son en particular de Juan o Pedro. Los dones son repartidos. Y tú, en un momento determinado, no sabes quién puede tener un don y en un momento se manifiesta. Así que cuando vean la manifestación de ese don, tranquilo, no entren en pánico y déjenlo que fluya, pero que fluya en orden. A Moisés, en el libro de Números, en el capítulo 11, hay un hecho ahí interesante. A mí me gustaría brevemente compartirlo con ustedes. En el libro de Números, en el capítulo 11, en el capítulo 11 de Números, habla de cuando Jehová envía codornices y todo esto, pero básicamente quiero ir al 27, 11, 27. Si ustedes leen los versos anteriores, dice que la gloria del Señor había descendido. En el 25 dice, Jehová descendió en la nube y habló, tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dice que estuvieron profetizando ahí. En el 26 dice, habían quedado en el campamento dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad.
sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Oye eso. Había una reunión donde estaban ahí reunidos, ¿verdad? Todos los 70 que habían sacado, que eran los que iban a recibir, y eran los ministros, vamos a decir, un presidente que acaba de inaugurar su mandato. El 16 de agosto lo primero que hace es nombrar sus ministros. Moisés había nombrado a los ministros, los 70. Entonces viene el Señor y toma del espíritu que había en Moisés y lo deposita sobre esos 70 y dice que profetizaron y no terminaban. Eso era una cosa increíble. Pero ¿qué ocurrió? Mira qué cosa más curiosa. Dos jóvenes que no estaban ahí reunidos, que no eran de lo que, tal vez de lo que habían sido invitados, que no tenían, bueno, sí dice que habían sido, estaban inscritos, corrijo, estaban inscritos, pero no estaban ahí adentro, no fueron, se quedaron en su campamento, se quedaron allá. Tal vez no eran, ¿verdad?, de los que estaban más pegados. Sin embargo, dice que en el campamento comenzaron a profetizar, en el campamento. Profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Oye, eso, le fue a decir rápidamente, Moisés, allí hay dos jóvenes que están profetizando en el campamento y no están aquí. ¿Y qué hacemos? Están profetizando, están ejercitando una función que yo entiendo que no le corresponde. Entonces dice Josué, hijo de Nun, Josué, ese mismo Josué, que era ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Josué le dice a Moisés, manda a parar a esos muchachos que están profetizando. No, mándalo a parar. Mira lo que le dice Moisés. En el 29, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? O sea, ¿tú piensas que ellos me van a desplazar a mí? ¿Tú crees que porque ellos profeticen mucho yo voy a dejar de ser el hombre de Dios? ¿Tú crees que porque ellos ejerzan el don y ejerzan el ministerio y Dios esté con ellos, yo voy a ser menos importante para Dios? ¿Qué visión tenía Moisés? ¿Tú crees que porque el hermano se levante y Dios comience a usarlo? ¿Tú crees que porque fulano de tal de la iglesia, que es un jovencito que casi nadie lo toma en cuenta, allá atrás en su banco, en el último banco de atrás, comienza a profetizar? Nadie lo llamó al frente, nadie lo está ungiendo, pero él está profetizando. De repente se para uno y dice, callen esos muchachos que están profetizando. No, esos no son de los maestros, esos no son diáconos, esos no son... No, muchachos, cállense. Y él le dice, tú tienes celos, tú crees que eso a mí me hace menor, dice Moisés. Dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Wow. Ojalá yo, como diría un dominicano, ojalá yo que Jehová llene de su espíritu a todo el mundo en la iglesia y comiencen a profetizar. Pero entonces Pablo aterriza eso y dice, espérate, sí, todos pueden profetizar, pero vamos a hacerlo en orden. No le estamos quitando, hermano. Cuando Pablo dice eso, no le quería quitar que, no. Algunos van a profetizar, otros no. Algunos van a hablar en lengua y otros no. No. Yo quiero que todos hablen en lengua. Yo quiero que todos profeticen. Bueno, que se llene toda esta casa y que ojalá y todos salgan siendo profetas y que todos salgan siendo ministros, o quiera el Señor. Pero vamos a hacerlo en orden. ¿Por qué? Porque esto no es nada más sentarnos nosotros a comernos la comida. Hay un indocto ahí sentado, hay un amigo ahí sentado, hay un nuevo creyente ahí sentado que va a decir, pero esta gente es tan loco. Pablo lo dice a sí mismo, utiliza esa palabra, la palabra loco. Va a pensar que ustedes están locos. Sin embargo, si llega el indocto y todos están profetizando, entonces esa persona va a ser impactada. El Espíritu Santo dirige al que profetiza y le da poder de dominio propio. Cuando dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Señores,
El que está profetizando, el que está lleno del Espíritu, el que ha recibido un don de Dios, no se vuelve loco, no pierde el control, no está esquizofrénico, no hay que amarrarlo. No es alguien que le da un tabanón al del lado y, ay, fue en el Espíritu. No, hermano, te lo van a devolver en el Espíritu. En el mismo Espíritu te lo van a devolver. Es una broma. Como decía Gigi Ávila, sonría que Cristo le ama. Pero vamos en serio. El espíritu de los profetas se sujeta al profeta. Usted tiene el impulso de hablar algo, de decir algo, de profetizar, de hablar. Sí, pero usted no es una persona discapacitada mentalmente. Usted va a medir el momento. Usted va a ver el propósito que Dios tiene, a quién Dios le quiere hablar. A veces Dios le quiere hablar a una persona en particular. Y Dios le da un mensaje a una persona en particular y Dios lo mueve a usted para irle a profetizar a esa persona y usted se acerca y le dice al oído una palabra que usted está sintiendo en ese momento decirle a esa persona o que usted quiere orar por él. No sé, el Señor lo está moviendo a esa persona. Pero ¿qué pasa? Que usted agarra el micrófono, se le acerca a esa persona, se le pone en el oído, pero tiene el micrófono puesto en la boca. Dios te dice que esa galleta que tú le diste a tu marido, que no es así, que tú tienes que ser más humilde, que tú estás poniendo en evidencia ahí entre, ¿verdad? Cosas que tal vez no es necesario hacerlo. Entonces tú no estás loco, tú no estás de amarrar, tú eres una persona que tiene control de Dios y tiene dominio propio. Si tienes que hacer algo en el espíritu, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer de manera organizada. Y una pregunta aquí que hace: ¿debe la iglesia del siglo XXI reevaluar cómo está administrando los dones que Dios le ha dado? Mi respuesta es que definitivamente sí. Nosotros tenemos que revisar cómo estamos administrando los dones que Dios nos ha dado. No solamente el de profecía, no solamente el de hablar en lengua, todos los dones, cómo los estamos administrando. Lo estoy administrando para yo brillar, para que la gente vea que yo sí soy, que yo estoy arriba, o lo estoy usando para la gloria, la honra de Dios y para la edificación de la iglesia. Si tu respuesta es la última, pues que Dios te siga bendiciendo. Llamamiento al liderazgo, al arrepentimiento. Una de las funciones que tiene la profecía es encarar, denunciar, hablar las cosas malas que están ocurriendo. Los profetas se iban donde los gobernantes, los reyes, los líderes y le decían las cosas negativas y malas que estaban haciendo y que estaban en contra de la ley de Dios. Entonces, aquí viene la función profética hacia afuera de la iglesia, hacia los gobernantes seculares, hacia las autoridades seculares. Mateo capítulo 14, 3 y 5, porque Herodes había prendido a Juan, lo había apresado, le había encadenado, le había metido a la cárcel por causa de Herodías, que era mujer de Felipe, su hermano de Herodes. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes lo quería matar, pero le tenía miedo al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Entonces, el profeta de Dios, la persona que Dios ha llamado con una palabra profética, la mayoría de las veces no es alguien popular, no tiene muchos seguidores, no era alguien muy popular en el Antiguo Testamento tampoco, era alguien áspero muchas veces, decía la verdad al presidente, al gobernante en su cara y no caían bien, la mayoría de los profetas no caían bien, tenían que andar huyendo, tenían que andar corriendo, la mayoría los perseguían, los maltrataban. El profeta es un vocero de Dios. Miren, en el pueblo judío, en el pueblo había tres figuras que yo siempre destaco. Había el rey, que era el representante político, era la persona que manejaba el gobierno, que manejaba la política, tanto interna como las relaciones con otros pueblos. Ese era el rey.
estaba el sacerdote. El sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. Era el que traía los holocaustos, el que traía los sacrificios, el que traía la ofrenda del pueblo ante Dios. Era el representante del pueblo delante de Dios. Y estaba el profeta. El profeta era el representante de Dios frente al pueblo. Era la voz de Dios frente al pueblo. Era el que le decía al pueblo lo que estaba en el corazón de Dios. Era alguien que estaba íntimo con Dios, que escuchaba a Dios, que hablaba con Dios, que conocía el actuar de Dios. Y por eso el profeta podía saber y podía recibir de Dios lo que Dios iba a hacer en el futuro, porque el profeta sabía cómo Dios caminaba, cómo Dios andaba, cómo Dios se movía y podía ver, y Dios le compartía cosas porque esa persona estaba muy cerca de Dios. Entonces, el profeta era el representante de Dios ante el pueblo, el vocero, el que transmitía la palabra. Entonces, el profeta debe transmitir la palabra de Dios tal y como la recibe. La presencia del profeta en medio del pueblo evidencia la presencia de Dios con su pueblo. Cuando los profetas se escondían, cuando los profetas no hablaban, cuando los profetas se negaban a dar la palabra, el pueblo decía, Dios está enojado con nosotros. Acuérdense lo que pasó con Saúl, que Dios ya no le hablaba ni por Urín, ni por Tumín, ni por profeta. Se desesperó y fue al donde la divina de Endor, porque quería saber lo que iba a pasar, si iba a la batalla, si no. Entonces, el hecho de que los profetas estuvieran hablando, el hecho de que los profetas estuvieran denunciando cosas, el hecho de que los profetas estuvieran aguijoneando al pueblo, porque al pueblo muchas veces no le gustaba lo que decían los profetas, pero eso era una garantía de que Dios estaba todavía en medio del pueblo, porque significaba que Dios todavía tenía su embajador allí. Cuando dos pueblos rompen relaciones, ¿qué es lo primero que hacen los pueblos cuando rompen relaciones? Retiran su embajador, retiran su cuerpo diplomático. Dicen, bueno, usted y yo rompimos relaciones, lo primero que yo voy a hacer es que la embajada, mi representante allá, lo traigo a mi país, lo llamo a mi país, lo llamo a consulta cuando hay una situación, o lo retiro. ¿Y qué significa eso? Significa verdaderamente que rompimos. Entonces, cuando escasearon los profetas, cuando no había voz de Dios en medio del pueblo a través de los profetas, el pueblo entonces decía, Dios está enojado con nosotros porque no está hablando a través de los profetas. Entonces, la persona que profetiza en nombre de Dios ha sido autorizada por Dios para denunciar inclusive las malas acciones de los gobernantes. En este caso, Herodes, al igual que su padre, que está en Mateo 2.3, representa el poder caracterizado por la violencia, el asesinato, el abuso. Reyes, presidentes, gobernantes que creen que se lo merecen todo, que son dueños de todo porque están en el poder. Este hombre quería tener la mujer de su hermano y Juan le dijo, no te es lícito. Eso eran los profetas. No te es lícito, no está bien. No está bien que tú tengas la mujer de tu hermano, ¿verdad? Esa era una práctica que a Dios no le agradaba y él se lo denunció. Entonces por eso Herodes hizo lo que hizo con él. La voz profética no será siempre bien recibida por el auditorio, pero el profeta le debe su lealtad a Dios, no al pueblo. El profeta tiene que decir lo que Dios le dijo, aunque al pueblo no le guste. Porque en definitiva el profeta se debe a Dios, no al pueblo. Y en el ejercicio de su función profética, éste puede hasta perder la vida. La voz profética de la iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo y proclamar el mensaje que Dios le ha dado para que los hombres y mujeres se arrepientan y se conviertan al Evangelio. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene la función profética de decirle a aquellos que abusan de su poder, a aquellos que abusan de la autoridad que han recibido, tienen que decirle que las cosas que están haciendo no están bien, que están mal. La iglesia como
Voz profética no puede tener una voz complaciente. La iglesia como voz profética tiene que decir lo que Dios dice en su palabra y nada más. No tiene ni que agregarle ni que quitarle. Que el presidente se va a enojar, que las autoridades se van a enojar, que los líderes se van a sentir mal, pero tú eres el representante de Dios, eres el profeta de Dios y la forma en que Dios tiene de comunicar lo que quiere decir es a través de ti. Por lo tanto, tú tienes que cumplir ese rol, esa función de hablar lo que Dios quiere hablar al pueblo. El otro aspecto ya no es para los líderes de afuera, sino que también el profeta le habla a los líderes de la iglesia, a los de dentro. No solamente le habla al rey, le habla al gobernante, sino que también le habla al apóstol, al líder, al pastor, al maestro de escuela bíblica, al diácono. El profeta tiene una voz de doble filo, corta para allá, para afuera y corta para adentro. Miren lo que pasó con Pablo y Pedro. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, eso es Pablo hablando, cara a cara, porque era de condenar. Pedro, oigan bien, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ustedes saben qué ocurrió ahí? Pablo confrontó a Pedro y le dijo, mira Pedro, lo que tú estás haciendo está mal. Lo que tú estás haciendo no está correcto. Cuando los de la circuncisión no habían venido, tú compartías con todo el mundo, hablabas con todo el mundo, cenabas con todo el mundo, si había que hacer cualquier reunión, tú ibas, comías, compartías. Pero como ellos vinieron y ellos son más conservadores, y ellos no se juntan con todo el mundo, como tú eres un líder y quieres mantener tu reputación, ahora tú te retraes. Ahora tú no te reúnes con todo el mundo. Eso no está bien. O tú eres o no eres. O tú proclamas algo o no lo proclamas. Eso no depende de con quién tú estés en el momento, Pedro. Eso no está bien. Pablo a Pedro. En ocasiones la denuncia del profeta va dirigida a corregir males existentes dentro del mismo liderazgo de la iglesia. Esta era la situación que se presenta aquí, donde Pablo le tiene que alar las orejas a Pedro. La situación que se plantea es que Pedro, cuando estaba sola con los gentiles, compartía bien con ellos, pero después, cuando venían los demás, entonces los más conservadores se apartaban. Pablo lo enfrentó, lo recriminó y se opuso a su actitud, señalando que era hipocresía. Le dijo hipócrita, tú eres un hipócrita, Pedro, tú estás actuando con hipocresía. Imagínese, qué sé yo, un pastor común de un pueblo, que de repente tenga una reunión con el obispo. Imagínese usted el obispo de la iglesia o el obispo internacional, qué sé yo. Y ese simple pastor de pueblo le diga al obispo internacional, mire obispo, usted está mal, usted está actuando con hipocresía, usted tiene que dejar eso, usted tiene que apartarse de esa conducta. Usted se imagina lo que ocurriría. Un pastor de un campo, en una asamblea, pararse y decirle al obispo, no, obispo, usted cuando no está con los conservadores, usted habla con todo el mundo, pero de repente viene fulanito de tal sitio y ya usted no quiere hablar con uno, ya usted recrimina a uno, eso no está bien. Eso fue lo que pasó con Pablo y Pedro. Pedro era un jerarca, Pedro era una columna. Y Pablo le dice, tú estás actuando con hipocresía, no seas hipócrita, Pedro. Entonces Pedro, como era un líder, estaba arrastrando a otras personas, señores. Porque tu influencia, lo que tú haces, tú no te das cuenta, pero cuando tú eres líder, cuando tú tienes influencia, de eso es que se trata el liderazgo, es de influencia, tú influyes sobre otras personas.
Entonces, cuando tú haces algo, va a haber gente que se va a ir detrás de ti. Por eso tú tienes que tener cuidado con lo que haces. Entonces, Pedro no se estaba dando cuenta tal vez que estaba arrastrando a un grupo de personas detrás de lo que él estaba haciendo y los estaba llevando a una situación de condenación. Y por eso Pablo lo llama la atención. Bien, a veces hay que hacer esto, hermano, para sanar a alguien, para sanar una relación, para no dejar que alguien se siga yendo por el derricadero. Es mejor que usted lo llame y le diga, mira, tú lo estás haciendo mal. Es mejor, eso es mejor. Bien, alguien dijo que la verdad duele solo una vez, mientras que la mentira, ya usted sabe. 3. Uso del don de profecía según la fe. Romanos capítulo 12, ese es otro listado de los listados que hablan de los dones espirituales. El uso del don de profecía según la fe, Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios nos ha dado diferentes dones. El propósito es que edifiquemos la iglesia. Pero cada creyente tiene que estar claro en lo siguiente. Los dones le pertenecen a Dios. Y Él se los da al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y eso es así y va a seguir siendo así. Recuérdense lo que les leí ahorita en Números, capítulo 11, verso 27. Moisés, dile a esa gente que no profeticen. Y Moisés le dijo, ojalá profeticen todos. Ojalá se vuelvan profetas todos, pero Dios es el que sabe. Porque Pablo dice, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Predican todo, enseñan todo? No, no. Tenemos diferentes funciones, hermano. Las habilidades y los dones que cada cristiano tiene le ha sido dado para utilizarlos sabiamente para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. No es para ti solamente. Eso es para la iglesia, para que lo que tú tienes edifique a otro. 3. Es responsabilidad del cristiano honrar a Dios administrando el don recibido al servicio de Dios y no para buscar éxito personal. 4. Los dones divinos tienen una diversidad de funciones y difieren según su naturaleza, poder, eficacia, de acuerdo con la sabiduría y la gracia de Dios. La persona que usa el don de profecía tiene que ser sumamente cuidadosa cuando habla. Mucho cuidado. Yo sé que ustedes han oído historias, que no las vamos a detallar aquí, pero yo sé que ustedes han oído historias que han sucedido, no sé, en lugares diferentes, historias que han sucedido. Personas que llaman a dos, venga usted, Dios me dice que los une en matrimonio y los dos son casados, cada uno por su lado. Tengan cuidado, el que tiene el don de profecía tiene que ser sumamente cuidadoso cuando habla. Muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque puede caer en falsa profecía. Bien. Miren, así rápidamente, nos hemos ya extendido en el tiempo, pero bueno, vamos a terminar casi. Así rápidamente, déjenme decirle algo. Dije que esta era una clase de profecía, pero miren esto. La profecía tiene dos objetivos. Un objetivo inmediato. Cuando se da la profecía, se da con un objetivo inmediato de traer una palabra a esa persona en ese momento, ¿verdad? En ese momento para mostrar que Dios está hablándole, que Dios está pendiente, que Dios tiene su situación ahí en su mano. Eso es para ese momento. Pero hay un segundo objetivo que solamente lo veremos cuando la profecía se cumpla. Y es afianzar la fe de esa persona que dice, wow, Dios me prometió esto y lo recibí. Si tú das una profecía, si un profeta, si el uno que se cree profeta o se llama ser profeta, emite una palabra, emite una profecía y esa profecía no se cumple, el tal no es profeta. No es profeta, simplemente. Entonces usted tiene que tener sumo cuidado con lo que va a decir. No llevarse de la emoción, porque la emoción te puede hacer mucho daño.
mucho daño. Tú puedes tener un lindo don, tú puedes tener un lindo ministerio y Dios te puede estar levantando y te puede estar llevando a un sitial bueno. Pero si comenzaste a cometer ciertos errores, de creer que el don es tuyo, de buscar brillo para ti, de empezar a hablar por emoción o por situaciones que ya tú conoces de antemano y que la traes al público simulando que es una profecía, tu ministerio se va a destruir. Seguimos más o menos en esa temática. Responsabilidad del profeta. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 al 21. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el que ha recibido el don del Espíritu no puede jugar con él. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando la iglesia falla por no hacer un uso adecuado de los dones, puede darle mayor importancia a uno de ellos en menoscabo de los demás. Él está diciendo aquí a los tesalonicenses, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo que es bueno. Bien, debemos darle importancia a todos los dones, pero sobre todo aquel que se encarga de llevar la palabra de Dios, aquel que se encarga de edificar a la iglesia. La persona que profetiza debe estar consciente de que es responsable de lo que habla. Aunque sea dirigido por el Espíritu Santo, usted es responsable de lo que dice. Toda profecía que emana de Dios tiene como objetivo la edificación del cuerpo de Cristo, la salvación de los pecadores. El que profetiza debe vivir una vida ejemplar y abstenerse de todo mal. A veces usted daña su ministerio por la forma en cómo usted vive, no como la forma como usted ejerce su ministerio, sino como usted vive fuera de cuando está ejerciendo el ministerio. Toda profecía debe ser pronunciada en el contexto de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. No puede estar matizada por prejuicios, ni preferencias, ni intereses creados. Conclusión. La profecía es un don de Dios. Quien profetiza es un portavoz de Dios. El objetivo del mensaje o de la profecía está en la primera de los Corintios capítulo 14, verso 3. Es edificar. Edificar es cuando usted construye algo. Usted construye un edificio. Construir al hermano, construir al indocto, construir al que no conoce, edificarlo, ponerle un fundamento sólido, exhortarlo, motivarlo, impulsarlo, darle la palabra que él necesita en ese momento para que siga hacia adelante, movilizarlo. Y consolación. Consolar significa poner a alguien en relax, confortarlo. La profecía da la oportunidad al pecador de ser confrontado con su realidad para que proceda al arrepentimiento. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Sí, dice que cuando la persona entra al templo, cuando entra a la iglesia y escucha que están profetizando y le dan la palabra de Dios, dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, mira el efecto que tiene la profecía sobre la persona a la que impacta. Dice, postrándose sobre el rostro, eso significa humillación, adorará a Dios
declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. Cuando el ministerio de la profecía se ejerce adecuadamente por la iglesia, ese es el efecto que tiene sobre los que no son creyentes, sobre aquellos que todavía no conocen a profundidad al Señor. Dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto, se postran, se humillan, adoran a Dios y dan testimonio de que Dios está en medio nuestro. El objetivo final deseado es que los pecadores se aparten del mal camino, sean sanados o liberados de toda atadura y tengan paz. Bien, mis amados hermanos, aquí hemos concluido este estudio en el día de hoy. Como le dije, me pasé un poquito en el tiempo. Tal vez espero que ustedes atesoren lo que dice este texto, lo lean de nuevo, lo analicen, lo revisen. La profecía no es simplemente para usted saber lo que le va a pasar a usted en 10 años, en 5 años, en 2 años. Mira, dime qué me va a pasar. Voy a prosperar, no voy a prosperar, me voy a enfermar, voy a tener un negocio. Dime, por favor, revélame. No, no es para eso. Dios te da la profecía a través de alguien, una palabra, para que tú te construyas, te edifiques, para exhortarte, para animarte, para corregirte. Y si para eso tiene que mostrarte, decirte algo que va a acontecer en tu futuro, lo hace, sí, pero no es buscando eso que estamos. Estamos buscando ser edificados, edificar a la iglesia y que los pecadores cuando lleguen a nuestro templo sean impactados. ¿Por qué? Por la palabra. Que el Espíritu entre, que el Espíritu vaya, que el Espíritu haga su trabajo convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.